Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio con la construcción de la integral de Darboux. Para ello, vamos a definir la MK minúscula y MK mayúscula, que básicamente van a ser las alturas de los rectángulos que van a aproximar el área debajo de la gráfica de la función. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular MK minúscula, MK mayúscula. Después definimos lo que es la suma inferior y la suma superior respecto a una partición. Interpretamos geométricamente esto. Vemos algunas propiedades de la suma inferior, la suma superior. Y por último, lo último que tenemos que hacer el día de hoy, y voy a tratar de que nos alcance el tiempo, es definir la integral de Darboux de una función f en un intervalo a, b. ¿Ok? A eso tenemos que llegar forzosamente hoy. ¿Vale? Así que yo creo que hoy no va a haber receso porque tenemos que terminar esto para que mañana David y Cristian hagan ejercicios de cómo demostrar que una función es o no es Darboux integrable. ¿Ok? Así que bueno, solo es en esta ocasión. Vamos a concentrarnos mucho. Ustedes pueden, sí se puede trabajar 2 horas seguidas. Eso sí se requiere, pues, esfuerzo. Así que vamos a hacerlo, ¿va? Vamos a esforzarnos y tratar de entender todo, y si hay dudas, por supuesto, me pueden preguntar sin ningún problema, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, va la definición de MK minúscula y MK mayúscula. Ahí va. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar una función f, definir un intervalo b hacia los reales acotada. Vamos a tomar P, una partición del intervalo cerrado a, B. Tenemos una función acotada, definir un intervalo cerrado a, B. Y en ese intervalo vamos a tomarnos una partición de este. Para cada K igual a 1 hasta N, definimos MK minúscula, vamos a leerlo como MKF, como el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo cerrado tk-1, tk. Y definimos para cada k igual a 1 hasta n, a mk mayúscula como el supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece a tk-1, tk. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo ciertos números reales. Eso es lo que estamos haciendo. Para cada k, desde a1 hasta n, definimos este numerito, mk minúscula f. ¿Cómo se define? Como el ínfimo de los valores de la función donde la variable se mueve en el intervalo cerrado tk-1, tk. Pregunta, ¿quién es este intervalo? Es el késimo intervalo, vamos a escribirlo, es el késimo intervalo inducido por la partición. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es calcular el ínfimo del conjunto de valores de f que se toman en el intervalo cerrado tk-1, tk. ¿Ok? Y definimos mk mayúscula como el supremo de los valores de la función, del conjunto de valores de la función que se toman en el intervalo tk-1, tk. ¿Ok? Esto lo hacemos para cada k igual a 1 hasta n. Dados estos números de forma explícita, pues serían los números que aparecen aquí abajo, todos estos. ¿Quién es M1F? Es el ínfimo de los f de x, tal que x está en el intervalo t0, t1. O sea, los valores de la función en el primer intervalo inducido por la partición. Ajá. Después M2F, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de los valores de la función en el intervalo T1, T2. Ajá. ¿Quién es MK en general? Pues ya lo definimos aquí arriba, ¿no? Y terminamos con MNF. ¿Quién es MNF? El ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el intervalo tn-1, tn. Y de forma similar se describen los MK mayúsculas. Aquí se encuentran. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien o hay dudas? Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el MK minúscula y el MK mayúscula. ¿Ok?
¿Está bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno. El gorrito Oye, arriba de la M que indica, perdón. eso no es notación. O sea, lo que pasa es que, bueno, el curso pasado de cálculo, yo lo escribía todo así. M1 mayúscula y M1 minúscula, M2 mayúscula y M2 minúscula, pero mucha gente se confundía. Con esta M pensaba que era la M minúscula, entonces opté por ponerle un sombrerito a todas las M mayúsculas para que quede claro que no es, bueno, que esto se refiere a los supremos y sin gorrito se refiere a los ínfimos. Solo es notación, ¿va? Ok, gracias. Cuando definimos en T-Kamen, en el késimo intervalo, significa que tenemos como que checarlos todos desde T0. Sí, o sea, vas pasando por cada subintervalo inducido por la partición. O sea, te fijas en el T0, T1 y ahí te fijas en los valores de la función. Todos los valores de la función que toma en el T0, T1. Ahí calculas tanto el ínfimo como el supremo. Después te pasas al segundo intervalo inducido por la partición, que sea el T1, T2. Te fijas en el conjunto de valores de la función en ese intervalo, calculas el ínfimo, calculas el supremo. Vas pasando por cada intervalo inducido por la partición y en cada uno de ellos te fijas en los valores que toma la función. En el conjunto de valores que toma la función, tomas ínfimo y tomas supremo. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? ¿Quieren preguntar? ¿Eso está bien? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok. A ver. Ok. Bien. Alguien me preguntó que cómo se ve gráficamente esto. Ahorita lo vamos a ver gráficamente, solo espera tantito. Tiene una interpretación geométrica, por supuesto. Esos números van a ser las alturas de ciertos rectángulos, pero para definir esos rectángulos necesito definir las sumas inferiores y las sumas superiores. Entonces, la interpretación geométrica va a esperar un poquito, pero nada más un poquito. Ahorita la vemos. Déjame hacer un ejemplo de cómo se calculan estos números y después los interpretamos geométricamente, ¿va? O sea, ¿Más el dudas? enésimo término no es la suma de todos los intervalos, o sea, bueno, de todos los ínfimos. ¿El enésimo término No. Ajá. No, este es el supremo de los valores de la función en este intervalo. Aquí va un dibujo. Vamos a hacer un dibujito aquí. Que se va a borrar después, pero bueno. Ahí está. Aquí está B. Considera una partición en el intervalo cerrado A, B. Por ejemplo, esta. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te fijas en los intervalos inducidos por la partición. Te fijas en este intervalo, en este otro intervalo, en este otro intervalo, en este otro intervalo, y en cada intervalo te fijas en el supremo y en el ínfimo de los valores de la función en cada uno de esos intervalitos. Por ejemplo, nos paramos en el primero. T0, T1. Este es T1, ¿no? El que está aquí. Entonces, te fijas en el valor más chico de la función, bueno, en el ínfimo. Y te fijas en el supremo de esta. Este es M1 minúscula y el otro sería M1 mayúscula. Ajá. Y a eso es lo que vas haciendo en cada intervalo. En cada intervalito inducido por la partición, calculas el ínfimo de los f de x, con x moviéndose en ese intervalo, y defines y calculas a mn mayúscula. Mk mayúscula, que es el supremo de los f de x, con x moviéndose en ese intervalo. ¿Sí me entienden? Si está bien, no hay alguna duda. ¿Oh, bien, seguros? Bueno, vamos a hacer ejemplos de cómo se calculan estos números. Bajo. Alguien me pregunta que si son los máximos y mínimos locales de cada intervalo. En algunos casos van a ser máximos y mínimos, pero no siempre. Recuerda que puede existir el ínfimo, pero no tiene por qué existir el máximo en una función. Por ejemplo, piensa en la función arcotangente. Bueno, una más sencilla. Piensa en la x cuadrada, pero definida solo en el intervalo 0,1 hacia los reales. O sea, la función x cuadrada, su dominio máximo, ¿cuál es? Todo R, ¿verdad? Pero vamos a pensar por un momento que la x cuadrada solo la definimos en el intervalo abierto 0,1.
¿esa función alcanza, está acotada superiormente? Sí, ¿verdad? Está acotada superiormente. ¿Cuánto vale el supremo de los x cuadrada tal que x se mueve en el abierto 0,1? Vale 1, ¿verdad? Porque al ser una estrictamente creciente, el valor más grande intuitivamente se alcanza en el extremo derecho, que sería 1. El problema está en que al ser un intervalo abierto, no se alcanza ese valor. El supremo efectivamente de esta función es 1, pero el 1 no se alcanza. Entonces, la función está acotada superiormente, su imagen tiene supremo, pero su imagen, esta es su imagen, pero su imagen no alcanza el máximo. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Quién me preguntó eso? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me van diciendo. Va. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de cómo se calculan los MK minúsculas y los MK mayúsculas, ¿ok? Primer ejemplo. Vamos a tomarnos la función f, definida en el intervalo cerrado 0,1 hacia los reales, tal que a cada punto x lo vamos a mandar a 1, si x está en el intervalo cerrado 0,1 medio. Y va a valer menos 1 si x está en el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, 1 medio, 1. Pregunta, ¿cómo se ve la gráfica de esa función? ¿Cómo se ve la gráfica de esta función que acabo de definir? Pues se ve de la siguiente forma, ¿no? Aquí tenemos su gráfica. Estamos diciendo que cuando x está de 0 a 1 medio, o sea, puede que incluso valga 0 e incluso que valga 1 medio, en el 0,1 medio cerrado, la función ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces aquí se hace una recta horizontal, ¿no? Después, si x se mueve de 1 medio a 1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, ¿cuánto vale la función? Va a valer menos 1. Y por eso dibujamos esta gráfica. Y nota que aquí le dejamos un huequetillo porque este intervalo es abierto por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos esa función y vamos a considerar, sí, vamos a considerar la siguiente partición. Consideramos la siguiente partición del intervalo cerrado 0,1. Vamos a tomar esta. 0, 1/3, 1 medio y 1. ¿Es una partición? Sí, ¿verdad? Porque es un conjunto finito contenido en el cerrado 0,1 que tiene tanto al extremo izquierdo del intervalo que es 0 como al extremo derecho del intervalo que es 1. Entonces, P realmente es una partición. Pregunta, ¿cuáles son los intervalos inducidos por la partición? ¿Cuáles son? Pues hay que tomar puntos adyacentes de la partición para construirlos, ¿verdad? Entonces nos tomamos 0 es adyacente con 1/3. 1/3 es adyacente con 1 medio. Y 1 medio es adyacente con 1. Entonces, los intervalos inducidos por P, ¿cuáles son? Son 0 como 1/3, 1/3 como 1 medio y 1 medio, 1. ¿Verdad? Esos son los intervalos inducidos por la partición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ya que tengo los intervalos inducidos por la partición, ya me puedo calcular los MK minúsculas y los MK mayúsculas, ¿vale? ¿Cuántos MK minúsculas va a haber? ¿Y cuántos MK mayúsculas va a haber? Tantos como intervalos inducidos por la partición. Por cada intervalo, yo defino un MK minúscula y un MK mayúscula. ¿Ok? Así que lo que sigue es calcular 3 MK minúsculas y 3 MK mayúsculas. ¿Va? Bajo. Y notemos lo siguiente. ¿Cuánto vale M1? ¿Cuánto valdría M1? Por definición, es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x está en el primer intervalo inducido por la partición. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular ese ínfimo. Para calcular ese ínfimo, es importante entender cómo se comporta esta función en este intervalo. Pero ocurre que nuestra función es bastante noble, bastante simple, para poder calcular este ínfimo fácilmente. Fíjate, si estamos en el intervalo 0,1/3, ¿qué valores va a tomar la función? ¿Cuántos valores va a tomar la función? ¿Cuáles son? 1 y es el 1.
1 únicamente, ¿verdad? Porque sabemos que si x está en el 0,1 medio cerrado, vale 1. En particular, si estamos en el 0,1 tercio cerrado, ahí va a valer 1 la función. Entonces, ¿quién es este conjunto? Olvídense del ínfimo, olvídense de este ínfimo. ¿Quién es el conjunto de los f de x tal que x se mueve en el 0,1 tercio? El unitario de 1. Entonces, el ínfimo que queremos calcular es el ínfimo del conjunto que tiene como único elemento a 1. ¿Cuánto vale ese ínfimo? Si es un conjunto con un solo elemento, le vamos a calcular su ínfimo. ¿Cuánto vale? Pues es el único elemento que hay. O sea, el ínfimo en este caso es 1. Y ahí está. Ya calculamos M1 minúscula. Ahora, calculamos M2 minúscula. ¿Quién es M2 minúscula? Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve de 1 tercio hasta 1 medio. Pues otra vez, vemos cómo se comporta esta función. En el 1 tercio como 1 medio, ¿cuánto vale f? En el 1 tercio como 1 medio, la función también vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿quién es este conjunto? Otra vez, olvídense del ínfimo. ¿Quién es el conjunto de los f de x con x moviéndose en el intervalo cerrado 1 tercio, 1 medio? ¿Quién es este conjunto? El unitario de 1 nuevamente. Entonces, el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en 1 tercio, 1 medio, es el ínfimo del unitario de 1. ¿Y cuánto vale ese ínfimo? 1. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Ya calculamos M2. Nos paramos en el segundo intervalo, inducido por la partición, y calculamos el ínfimo de la función en ese segundo intervalo, inducido por la partición P. O sea, en ¿Va? esta función se puede que, bueno, uno sea ínfimo y supremo al mismo tiempo. Puede ocurrir. Eso ocurre, que un conjunto satisfaga que su ínfimo y su supremo son iguales. Eso ocurre, vamos a escribirlo. Sí, solo sí, ¿qué creen que pase? Si solo el conjunto consta de un punto. Es la única forma en que el ínfimo de un conjunto y el supremo de un conjunto sean iguales. Cuando el conjunto consta de un solo elemento. Y ese fenómeno, esto que estoy comentando, va a ocurrir en este ejemplito. ¿Por qué? Porque fíjate que los conjuntos que aquí están resultando son conjuntos unitarios. Entonces, cuando calculemos el M1 mayúscula, el M2 mayúscula, pues va a coincidir con el ínfimo y eso no es ningún problema. ¿Va? Lo que ocurre es que el conjunto al cual se le va a estar calculando supremo e ínfimo es un conjunto unitario. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Voy a ver el chat. A ver. Maestro, ¿podría volver a explicar esto de que pues M1 es igual al ínfimo del conjunto f de x con todas las x que pertenecen al intervalo cerrado 0,1 tercio? Claro que sí. Claro que Ah, sí. ok. Ahí Porque voy, no voy. entiendo cómo es que llegamos a que es 1. Ok, ahorita lo explico. Claro que sí. Nada más déjame ver una preguntita del chat y ahorita explico eso nuevamente. Alguien me dice, profe, ¿se debe evaluar la función en ese intervalo y el valor mínimo es el ínfimo? Acuérdate, una función puede, las imágenes pueden alcanzar su ínfimo, pueden tener ínfimo, pero no existir el mínimo. Entonces, aguas con la pregunta que me hiciste. La función puede que no alcance el mínimo, ajá, pero sí tener un ínfimo. Entonces, en este caso muy particular, se alcanza el mínimo, que es 1. Ajá, en este caso muy particular. Pero hay otros casos en los cuales va a existir el ínfimo de los valores de la función en cierto intervalo, pero ese ínfimo no va a ser el mínimo de la función porque no va a existir el mínimo. Entonces, aguas con eso. A ver, puede existir el ínfimo sin que exista el mínimo. O puede existir el supremo sin que exista el máximo. ¿Va? Y vuelvo a explicar esta parte. Miren, chequen. Voy a borrar estos ínfimos. Vean solo los conjuntos. El conjunto de los f de x tal que x se mueve en el 0,1 tercio. ¿Quién es ese conjunto? Pues, ¿cuántos valores toma la función en este intervalo? Como defino la función, vale 1 si x está en el 0,1 medio, justo como acaban de comentar. Solo toma el valor 1. Entonces, ¿quién es este conjunto?
es el unitario de 1. Ajá, estos dos conjuntos son iguales. Bueno, entonces si yo le calculo el ínfimo al conjunto de la izquierda, es lo mismo que calcularle el ínfimo al conjunto de la derecha, ¿verdad? ¿Cuánto vale el ínfimo del unitario de 1? ¿Cuánto vale el ínfimo en general de un conjunto que tiene un solo elemento? Pues vale el elemento. Ajá. Entonces, Profe, ¿qué es lo que tenemos? Mande, ¿qué pasó? Eso es lo unitario, maestro. o sea, como al nosotros querer sacar el ínfimo o el supremo de un conjunto y ese conjunto al tener solo un elemento, ¿puede ese elemento ser el ínfimo y el supremo al mismo tiempo? Exactamente, eso que acabas de decir es correcto. El unitario, un conjunto unitario es un conjunto que tiene un solo elemento. Entonces, el unitario de 1, ¿quién es? Es el conjunto que tiene como único elemento a 1. Yo lo que comenté hace ratito es que cuando tenemos ese caso, cuando tenemos un conjunto con un solo elemento, el supremo y el ínfimo van a coincidir y estos van a valer A. Ajá. Si tengo el unitario de A y le quiero calcular su supremo y le quiero calcular su ínfimo, ese supremo y ese ínfimo tienen que ser forzosamente A. Y justo eso, en este caso estamos nosotros. Estamos en ese caso de aquí. Justo estamos en eso. Estamos calculando el ínfimo de un conjunto unitario. ¿Cuánto vale ese ínfimo? El único elemento que está en ese conjunto. ¿Sí me entienden todos? ¿Sí está bien, Santiago? Creo que no, todavía no lo entiendo, maestro. Entonces, a ver, es que si me dicen el ínfimo del conjunto, digamos que solo tenemos el intervalo cerrado 0,1 tercio. Si Ujú. así me preguntan el ínfimo, pues yo diría que es la cota más pequeña de este intervalo, que es el 0, y también es mínimo. ¿El cero? Pero lo que el profe quiere es la Aguas, imagen. ahí. Exactamente. Una cosa son los puntos del dominio y otras son los valores de la función. Aguas con eso, Santiago. Una cosa son las imágenes y otras son los puntos del dominio. Este conjunto, ¿cómo se lee? Son los f de x, o sea, son puntos de la imagen, de tal forma que la x se mueve de 0 a 1 tercio. O sea, tu variable se está moviendo de 0 a 1 tercio y las imágenes es lo que te interesa en el conjunto. Quieres ver el conjunto de imágenes donde la variable se mueve en el 0,1 tercio. ¿Ok? Vale, ya entendí. Vale, ok. Son las imágenes Es- o sea, es- esa X se está moviendo, pero no nos interesa, bueno, no nos interesa lo que le ocurre a esa X, sino lo que le ocurre a su Exacto. A su imagen. imagen. Ok. Eso, exactamente. Va. Te escucho, Mateo, perdón. Adelante. Profe, no, no se preocupe. Pero, por ejemplo, digo, no sé si me estoy adelantando un poco, pero si nuestra función no se comportara tan bonito, o sea, si, por ejemplo, fuera una función creciente, ¿como qué valor podríamos tomar en el ínfimo? Porque pues ya tendríamos varios Claro. valores de imagen. Claro, o sea, ahorita porque la función es bastante simple, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Es muy simple. Toma una cantidad finita de valores, pero ¿qué pasa cuando tenemos funciones a lo mejor que hagan cosas así, ¿no? Ah, bueno, en ese caso se le da un tratamiento especial a esa función. O sea, dependiendo de la función con la que trabajes, vas a hacer cierto procedimiento. Ahorita tomé esta que es bastante simple, como un primer ejemplo. Después voy a tomar la función de Dirichlet, un ejemplo un poquitito más complejo. Y después voy a tomar la X cúbica, que ya es una estrictamente creciente. Y ahí ya no tenemos una cantidad finita de valores. Tenemos una infinidad de valores. Y entonces una pregunta que surge de manera muy natural, como acaba de decir nuestro compañero, es, pues, ¿qué hacemos en ese caso? Cuando hay una infinidad de valores en la imagen. No se preocupen, hay formas de resolver el problema. Claro, para las funciones más comunes, los polinomios, las exponenciales trigonométricas, tómate una función que se escribe como, claro, estas se ven ya mucho más adelante, como una serie de potencias, pues ahí ya las cosas van a cambiar, ¿no? Ahí sí va a costar mucho más trabajo calcular estos MK mayúscula y MK minúscula, pero con las funciones comunes, o sea, polinomios, trigonométricas, exponenciales, se puede hacer estos cálculos. Claro, en algunos casos sí se va a complicar bastante, eso es un hecho, pero se pueden hacer los cálculos, ¿va? Entonces, ahorita estamos con un ejemplo muy simple,
Después pasa uno un poco más complicado y después lo complicamos más y así vamos. ¿Vale? ¿Sí está bien? Sí, muchas gracias, profe. No, ¿de qué? A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta quiénes son las MK minúsculas. Las MK son los ínfimos. Ahorita te enseño la definición. Nada más déjame checar otra pregunta que está antes. No, alguien me preguntó esto. En M1, para calcular el ínfimo, ¿se evalúa la función en cero? No, ahí hay que tener cuidado. En el extremo izquierdo no tiene por qué alcanzarse el ínfimo. Y en el extremo derecho el intervalo no tiene por qué alcanzarse el supremo. Eso pasa con las funciones estrictamente crecientes. Y con las estrictamente crecientes algo similar. En el extremo izquierdo se alcanza el supremo y en el extremo derecho se alcanza el ínfimo. Pero no tiene por qué tener ese comportamiento nuestra función. En este caso, como la función es constante en todo este intervalo, en el 0,1 de aquí a acá es constante. Ajá. Entonces, la función solo toma el valor 1. Y entonces, ¿quién es este conjunto? El conjunto de los f de x con x en 0,1. ¿Cuáles son las imágenes de la función cuando la variable se mueve de 0 a 1/3? Solo 1. El 1 es el único valor que toma la función. Pero ¿Ok? eso es porque es constante, ¿no? Esto es en el caso de que es constante. Justo en este caso muy particular es porque es constante. Pero eso que el argumento general que estoy dando, ese sí se vale para cualquier función. Claro, en este caso particular, este conjunto es un conjunto unitario. ¿Va? Ajá, las MKs iban a ser las alturas de ciertos rectángulos que todavía no defino. Les dije que esos rectángulos los voy a definir más adelante. Déjame recordarte la definición de los MK que me habías pedido. Mira, checa. Los MK, en general MK, minúscula, se define como el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk. Y mk mayúscula es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en tk menos 1, tk. ¿Verdad? Alguien me pregunta, ¿sí está bien? Ok, va. F de un medio es igual a 1, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque aquí está cerrado. Eso es importantísimo. Como está cerrado aquí, pues, ¿cuánto vale F de un medio? Vale 1. Ajá. Vale. Bajo. Y si hay más dudas me van diciendo, ¿eh? Ahora vamos a calcular los M1 mayúscula. Otra duda más, déjenme ver. Mira, checa. A ver, va la explicación nuevamente. Olvídate de los ínfimos. Voy a borrar unas cosas. Mira, checa. Voy a borrar este ínfimo. Voy a borrar este ínfimo. Y fíjate en estos dos conjuntos. Fíjate en esos dos conjuntos. Es más, voy a quitar estos paréntesis también, ¿no? Fíjate en estos dos conjuntos. Ajá. Borro esto también. Ahí está. ¿Son iguales esos dos conjuntos? Sí, son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque checa, este conjunto es el conjunto de imágenes de la función f, donde la variable x la restringimos al intervalo cerrado 0,1/3. O sea, te fijas en todos los valores que toma la función cuando la variable se mueve en el intervalo 0,1/3. Vamos a ver nuestra función. Nuestra función vale 1 si x está en este intervalo cerrado, en el 0,1 medio. Y vale menos 1 si x está en este otro intervalo. ¿Cuánto vale la función si x está en el 0,1/3? ¿Cuánto va a valer la función en ese intervalo? Va a valer 1. Entonces, ¿quién es el conjunto de los f de x tal que x se mueve en el 0,1/3? El único valor que toma la función en este intervalo es 1. Estos dos conjuntos terminan coincidiendo. Si yo le tomo, son iguales esos dos conjuntos. Entonces da lo mismo tomarle el ínfimo al conjunto de la izquierda que al conjunto de la derecha, ¿verdad? Porque son el mismo conjunto.
Y el ínfimo de un unitario es el elemento que está en ese conjunto unitario. ¿Ya quedó? Ok, perfecto. No de qué. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, continuamos. Y ahora vamos a calcular M1 mayúscula. Vamos a dejarlo todos los M's. Ajá. Vamos a calcular M1 mayúscula, M2 mayúscula y M3 mayúscula. Va a la cuenta. ¿Quién es M1 mayúscula? Por definición, es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el primer intervalo inducido por la partición. ¿Cuánto vale la función? Otra vez, nos fijamos únicamente, primero nos fijamos en este conjunto. En el conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el 0,1/3. Ese conjunto, ¿quién es? Ya lo calculamos arriba. Es el unitario de 1. Entonces, lo que queremos calcular es el supremo de el unitario de 1. ¿Cuánto vale ese supremo? 1, ¿verdad? Porque 1 es el único elemento que está en este conjunto unitario. El elemento que está en el conjunto unitario. ¿Sí está bien eso? Después calculamos M2 mayúscula. M2 mayúscula, por definición, es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el intervalo cerrado 1/3, 1/2. ¿Qué valores toma la función en este intervalo? Pues nuevamente nos fijamos en la regla de correspondencia y nos damos cuenta que de 1/3 a 1/2, la función solo toma el valor 1, únicamente. Ajá. Entonces, este conjunto, el conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el 1/3, 1/2, es el unitario de 1. Por lo cual, este supremo se convierte en el supremo del unitario de 1. ¿Cuánto vale ese supremo? 1 nuevamente. ¿Ok? Y después calculamos M3 mayúscula. ¿Ok? ¿Quién es M3 mayúscula? Es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el intervalo cerrado 1/2, 1. Pregunta, ¿qué valores toma la función en el intervalo cerrado 1/2, 1? Vemos la regla de correspondencia de la f. Fíjate que aquí es un intervalo cerrado, ¿eh? Es el cerrado 1/2, 1. Vemos la regla de correspondencia. Vemos la gráfica también para ilustrarnos. ¿Cuánto vale la función en 1/2? 1. ¿Cuánto vale la función en el abierto, o sea, en el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha? 1/2, 1. ¿Vale? -1. Entonces, ¿qué valores toma la función en el intervalo 1/2, 1 cerrado? ¿Cuáles son los valores que toma f? Pues cuando x es 1/2, toma el valor 1. Y cuando tomamos un punto x en el semiabierto 1/2, 1, toma el valor -1. Y esos son los únicos valores de la función. Ah, entonces, este conjunto es el conjunto que tiene como elementos a -1 y a 1. Ajá. ¿Y eso qué? Ah, pues entonces ocurre que estos dos conjuntos, este conjunto y este otro conjunto, resultan ser iguales, ¿verdad? Bueno, entonces si yo le calculo el supremo al conjunto de la izquierda o al conjunto de la derecha, me da igual, ¿verdad? Porque son el mismo conjunto. ¿Quién es el supremo de este conjunto? El conjunto que tiene por elementos a -1 y 1. ¿Cuál va a ser su supremo? Cálculo 1. El supremo de un conjunto finito siempre es el máximo, ¿verdad? De un conjunto finito, escuchen bien. El supremo de un conjunto finito siempre va a ser el máximo, ¿verdad? Entonces, el supremo, ¿quién va a ser en este caso? 1. Ahí está. Ya hicimos la cuentita. Ya calculamos todos los MK minúsculas, todos los MK mayúsculas. Para calcularlos, calculamos los ínfimos de los valores de la función sobre cada intervalo inducido por la partición. Sobre este intervalo, sobre este, calculamos tanto el supremo como el ínfimo de los valores de la función. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Alguien pregunta si va a venir lo de convexidad y concavidad en el examen? Sí, sí va a venir.
Entonces, pues, chequenlo, ¿no? Estudien eso, todo eso de concavidad y convexidad. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Bueno, bajo. Y pasamos al segundo ejemplo. Ejemplo 2. Ahora vamos a tomarnos la función f, que va del intervalo cerrado 0,1 hacia los reales, tal que a cada punto x lo vamos a mandar a 1. Maestro, Si x... perdone, Mande, ¿cuál ¿qué fue la pasó? conclusión a la que llegamos entonces en el 1? Ah, solo calculamos los mk minúscula y mk mayúsculas. Ah, o sea, no, es que dijo algo de que si calculamos el supremo de ambos conjuntos resultan iguales. El supremo de ambos conjuntos resultan iguales. Oh. No, a ver, recuérdame, bueno, eso no dije. No sé si te refieres a esto de los unitarios. Que cuando le calculas el supremo a un conjunto unitario, el ínfimo y el supremo van a coincidir. Bueno, cuando tienes un conjunto unitario, el supremo y el ínfimo coinciden y es este valor común, el valor A. ¿A eso te referías o a qué era? Creo que sí, pero según con eso, el m de A, digo, m de 3 y m mayúscula de 3 tendrían que ser iguales, ¿no? A M de 3, no, porque es de un conjunto unitario. Un conjunto unitario. El supremo de un conjunto unitario y el ínfimo, o aquí pone un valor A, mejor A, y el ínfimo de un conjunto unitario, este valor va a ser igual en ambos casos y va a ser A. No va a pasar eso en M3, porque M3 no es un... bueno, este conjunto de aquí no es un conjunto unitario, tiene dos elementos. Para ser conjunto unitario debe tener ¿cuántos elementos el conjunto? Solo Dos. uno. No, un Vale. conjunto unitario debe de tener solo un elemento. Ajá. Este no es un conjunto unitario. Entonces no tiene por qué coincidir M3 minúscula con M3 mayúscula. En los otros casos de M1 minúscula, M2 mayúscula, M1 mayúscula y M2 mayúscula sí pasó eso porque ahí sí nos resultaban conjuntos unitarios. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Déjenme ver el chat. M y M son solo variables. M y M, supongo que te refieres a la M minúscula y M mayúscula, ¿estas? Estos valores son ínfimos y supremos. Dependen, sí son variables, porque están en función del intervalo donde estemos calculando tanto el ínfimo como el supremo. Entonces, están en función de en qué intervalo estás calculando estos ínfimos y estos supremos. O sea, no es lo mismo calcular M1 minúscula a M3 minúscula, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos cambiando de intervalo inducido por la partición. Ajá. Entonces, pues sí son en cierto sentido variables, están en función del intervalo en el cual estamos calculando tanto el supremo como el ínfimo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Bueno, bajo. Y pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con una función de tipo Dirichlet. ¿Cómo la vamos a definir? De la siguiente forma. Va del intervalo cerrado 0,1 hacia los reales. ¿Qué es lo que hace? Que a cada punto X lo vamos a mandar a 1 si X es un racional del intervalo cerrado 0,1. Y va a valer 2 si X es un irracional del intervalo cerrado 0,1. ¿Va? Vamos a tomarnos cualquier partición, sea P, cualquier partición del intervalo cerrado 0,1, la que tú quieras, la que sea. Vamos a anotar lo siguiente. Para cada K igual a 1 hasta N, se tiene lo siguiente. Fíjate. Primer punto. Por la densidad de Q e I, se tiene que Q intersección TK menos 1, TK es distinto del vacío. ¿Qué significa que Q sea denso? Que en cualquier intervalo que tú te tomes, en medio siempre hay un racional. ¿Qué significa que I sea denso? Pues lo mismo, que en cualquier intervalo, en medio siempre hay un irracional. Entonces, de que Q e I son densos, se dice que Q intersección TK menos 1, TK es distinto del vacío y que I intersección TK menos 1, TK es distinto del vacío. Con ese dato es más que suficiente para calcular los MK minúsculas y los MK mayúsculas. ¿Cuánto vale MK minúscula? Por definición, ¿quién es MK minúscula? Es el ínfimo
del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en tk menos 1, tk. Ajá. El punto 1, ¿qué nos está diciendo? Que en este intervalo es un hecho que hay tanto racionales como irracionales. Entonces, aquí en este conjunto, olvídense del ínfimo. Vamos a borrarlo por un momento. Ahí está. Entonces, en este conjunto, como hay un racional, entonces la función debe, este conjunto debe contener al valor 1. Porque sabemos que en los racionales la función vale 1. Ajá. Y como también dentro del intervalo tk menos 1, tk hay un irracional, ese conjunto de valores debe de contener también a 2. Ajá. Entonces, este conjunto segurito debe contener tanto a 1 como a 2. Y aquí el detalle es que esos son los únicos valores que toma la función. La imagen de f son precisamente los valores 1 y 2. Son los únicos valores que toma la función. Entonces, este conjunto, por la definición de f, se queda contenido en su imagen, que es el conjunto que tiene como elementos a 1 y 2. Estas contenciones que muestran, pues que este conjunto es el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2. Y entonces, estos dos conjuntos resultan ser como iguales, ¿verdad? Esos dos conjuntos resultan ser iguales. Y entonces, si yo le calculo el ínfimo al conjunto de la izquierda, es lo mismo que calculárselo al conjunto de la derecha, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Ahorita checo el chat, ya vi que hay varias preguntitas. Permítanme unas tantitito y ahorita lo vemos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues lo que queremos es realmente calcular el ínfimo al conjunto que tiene como elementos a 1 y 2. Es un conjunto finito. Su ínfimo va a coincidir con su mínimo. ¿Y cuál es el mínimo entre 1 y 2? 1, ¿verdad? Entonces, este ínfimo, ¿quién resulta ser? 1. ¿Tenemos que calcular el MK minúscula? Sí, vale 1. Y esto es válido para cada K igual a 1 hasta N. Voy a ver el chat, ¿eh? Ahí está. Piensen en sus dudas, ¿eh? Voy a ir checando el chat. A ver, alguien pregunta, ¿TK menos 1, TK son los únicos intervalos inducidos? Sí, para cada K igual a 1 hasta N, tenemos un intervalo TK menos 1, TK. O sea, aquí tenemos el intervalo T0, T1, el T1, T2, así hasta el Tn menos 1, Tn. Esos son los intervalos inducidos por la partición. Ajá. Entonces nos tomamos uno de ellos, uno arbitrario. Tomamos el késimo intervalo inducido por la partición y calculamos MK minúscula. Y lo que mostramos que sin importar quién sea esa K, este MK siempre va a valer 1. Eso es lo que mostramos. ¿Sí está bien quien me preguntó eso o sigue habiendo dudas? Tú dime. Va. Ahora, alguien me pregunta, bueno, me dice, ¿podría repetir lo de la densidad, profesor, por favor? Claro que sí. Recuerda que los racionales son densos y lo mismo que voy a decir aplica con I, ¿eh? Los racionales son densos porque para cualquier intervalo abierto que tú te tomes, o intervalo cerrado, como sea, para cualquier intervalo abierto o intervalo cerrado que tú te tomes, siempre en medio debe haber un racional. Y eso también es esto también lo cumplen los irracionales. O sea, para cualquier intervalo que tú te tomes, abierto o cerrado, siempre en medio va a haber un irracional. Eso significa ser denso. ¿Ok? Eso es ser denso. Entonces, yo estoy usando la densidad de QI para garantizar que en este intervalo, en el TK menos 1, TK, siempre va a haber un racional. Eso se traduce en decir que esta intersección es distinta del vacío. Y siempre en este intervalo va a haber un irracional. Eso se puede decir afirmando que esta intersección, la de I con TK menos 1, TK, es distinta del vacío. Ajá. ¿Por qué vi eso? ¿Por qué hice esa observación? Porque
quería ver que en este conjunto se encontraba un f de x1 con x1 racional y un x2 irracional en este intervalo. ¿Por qué? Porque cuando tu punto es racional, la función ¿cuánto vale? Vale 1. Y cuando es irracional, la función vale 2. Entonces, con ese argumento, justifiqué que este conjunto es igual al conjunto que tiene como elementos a 1 y 2. Por eso es que vi eso de la densidad. ¿Sí está bien o hay dudas? Ok. A ver, déjenme ver el chat. Alguien me dice, profe, ¿cómo calculamos el ínfimo si la imagen en algún intervalo no es finita? Aguanten tantito. Vamos a ver un ejemplo de eso, pero más adelante. Lo vamos a ver hoy, eso es un hecho. Cuando estemos calculando sumas inferiores y sumas superiores, vamos a calcular estos MK. Ajá. Y entonces vamos a ver cómo calcular el ínfimo y el supremo cuando, bueno, los MK minúsculas y los MK mayúsculas, cuando las imágenes no son finitas, cuando son infinitas. Ajá. Pero aguanten tantito. Al rato vamos a ver un ejemplo de ese tipo. ¿Va? Entonces, esperen un poco. Ahorita vamos a ver uno de esos ejemplos. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a calcular MK mayúscula. ¿Cuánto vale MK mayúscula? Por definición, ¿quién es? Es el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. El mismo argumento justifica, el mismito, que este conjunto, el conjunto de los f de x, tal que x está en tk menos 1, tk, y el conjunto que tiene como elementos a 1 y 2, son conjuntos iguales. Ajá. Entonces, este supremo, el supremo del conjunto de la izquierda, coincide con el supremo del conjunto de la derecha. ¿Cuánto vale el supremo del conjunto de la derecha? Pues el valor más grande entre 1 y 2, que es 2. Y con esto, ¿qué mostramos? Que para cada k igual a 1 hasta n, mk minúscula de f es 1. Y mk mayúscula de f vale 2. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay dudas todavía? Díganme, por favor. ¿Todo bien, seguros? ¿O sigue habiendo dudas? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Bajo. Y un pequeño recordatorio. De hecho, quedó en este mini cachito porque no hay que decir mucho. Simplemente recuerden que esto, ¿qué dibuja? En el plano cartesiano. ¿Eso qué dibuja? Un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo de base B menos A y de altura D menos C. Gráficamente se ve de la siguiente forma. Estamos en el producto cartesiano de R consigo mismo. Aquí dibujamos al intervalo A, B y tenemos también al intervalo C, D. Hacemos el producto cartesiano de estos dos intervalos y obtenemos este rectángulo en el plano cartesiano. Ajá. ¿Cuál es su área? Pues es lado por lado. ¿Cuánto mide este lado? B menos A. ¿Cuánto mide este otro lado? D menos C. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? B menos A por D menos C. ¿Okay? Tengan presente esta fórmula, ¿vale? Para calcular el área de un rectángulo, lo que hay que hacer son estos productos. El producto de las medidas de cada uno de los intervalos A, B y C, D, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, ahora sí, vamos a definir lo que es una suma inferior, una suma superior, y dar su interpretación geométrica. Pero antes vamos a dar un pequeño receso. Sí, vamos a dar un receso que sea de 7 minutos. Justo a las 12:20 seguimos, continuamos con esto, para definir suma inferior, suma superior, y las propiedades de estas, y por fin poder definir la integral de una función en un intervalo A, B. ¿Ok? Entonces vámonos 7 minutos, regresamos justo a las 12:20 y continuamos con esto. ¿Vale? Qué bueno que ya... Continuamos. Recordemos que el área de un rectángulo de la forma A, B, cruz C, D es B menos A
multiplicado por D menos C. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es lado por lado. En este caso, uno de los lados de este rectángulo, ¿cuánto mide? Uno de los lados mide B menos A. El otro lado mide D menos C. Entonces hacemos el producto y obtenemos el área del rectángulo. Teniendo en cuenta eso, vamos a definir lo que es la suma inferior de F respecto a una partición P y la suma superior de F respecto a una partición P. Vamos a darle una interpretación geométrica porque de principio esto simplemente es una suma de productos de ínfimos con medidas de intervalos y supremos con medidas de intervalos. Suma de productos de supremos con medidas de intervalos. Ajá. Pero vamos a darle una interpretación geométrica a esto, para que tenga un poquito de, como que para que esté motivada esta definición, ¿ok? Por algo geométrico. Entonces, comenzamos. ¿Qué necesitamos? Otra vez vamos a tomarnos una función f, definida en un intervalo a, b hacia los reales, acotada. Sea P una partición del intervalo cerrado a, b. Vamos a suponer que P tiene por elementos a T0, T1 hasta Tn, ¿no? Tiene n más 1 puntos nuestra partición, ¿ok? Inciso A. Definimos la suma inferior de F respecto a la partición P como la siguiente suma. Esta suma la vamos a denotar de esta manera, con esta notación. Ponemos una S de suma, ponemos una rayita abajo de que es inferior, la F y la partición. Y se lee como la suma inferior de F respecto a la partición P. Esto es nueva notación. ¿Qué describe esa notación? A la siguiente suma. A la suma desde K igual a 1 hasta N de MK minúscula de F por la medida de los intervalos TK menos 1, TK. Y creo que aquí vale la pena recordar que, le voy a poner en un cuadrito. Recuerda que la medida de un intervalo o su longitud se definió como B menos A. Ajá. Y se ocupa esta notación. ¿Ok? O sea, ¿esto qué es realmente? Eso es TK menos TK menos 1. Esto de aquí es TK menos TK menos 1. Simplemente. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿No? Y definimos la suma superior de F respecto a la partición P como prácticamente es la misma notación, solo que la rayita que estaba abajo en la suma inferior, ahora la ponemos arriba. Y esto se lee como la suma superior de F respecto a la partición P. ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Esa es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de F por la medida del intervalo TK menos 1, TK. ¿Ok? Ya definimos lo que es la suma inferior de F respecto a la partición P y la suma superior de F respecto a la partición P. Ahí está su definición formal, pero lo que vamos a hacer a continuación es dar una interpretación geométrica de esas dos sumas. Eso es lo que sigue. Una interpretación geométrica. No es algo formal, solo vamos a darnos una idea geométrica de qué representan estas dos sumas. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Alguien dice que la longitud de un kdécimo intervalo y no de toda la partición, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, creo que tú te refieres a que este número, lo que calcula que ese número es TK menos TK menos 1. Ese numerito es TK menos TK menos 1. En general, si tú tomas un intervalo cerrado a, B, la medida de la, B es B menos A. ¿Ok? La longitud de un kdécimo. Ajá, ok. Bueno, ojalá haya respondido tu duda porque no le entendí muy bien del todo. Pero creo que sí respondí, ¿va? Si no me dices. Lambda nos indica la longitud. Ok, perfecto. Sí, aquí está, mira. Aquí está. Lambda denota la longitud, ¿vale? Ok, perfecto. Va, cualquier duda me dicen. Ahora sí, la interpretación geométrica. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Pues noten lo siguiente. Vamos a empezar trabajando con las sumas inferiores. Vamos a interpretar primero geométricamente a las sumas inferiores. Bajo, y ahí va la interpretación geométrica. Chequen. ¿Quién es la suma inferior de F respecto a la partición P? Por definición, es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK minúscula
por la medida del intervalo tk menos 1, tk. Eso es por simple definición. Pero ahora vamos a pensar las cosas de la siguiente forma. Vamos a pensar que esto es una altura. Y vamos a pensar que esto es una base. Ajá. Base y altura ¿de qué rectángulo? Ah, que sean base y altura del siguiente rectángulo. Olvídense de la sumatoria, del símbolo de sumatoria o de suma. Olviden tantito de eso. Voy a borrarlo. Este producto es área ¿de qué rectángulo? Es área del rectángulo tk menos 1, tk cruz 0, mkf. ¿Sí estamos de acuerdo que son iguales esos dos números? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Subo nuevamente. El área de un rectángulo, de la forma a, b cruz c, d, es b menos a por d menos c. ¿Ok? Tomas el primer factor, que es a, b, calcula su longitud, es b menos a. Tomas el segundo factor, que es c, d, calcula su longitud, que es d menos c. Ajá. El producto te da el área del rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este producto? ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? Del tk menos 1, tk cruz 0, mkf. Pues hacemos la cuentita. Es mkf menos 0 multiplicado por tk menos 1. ¿Sí? Pero tk menos 1, ¿quién es? Es la medida del intervalo tk menos 1, tk, ¿verdad? Y esto está multiplicado por mkf, porque mk menos 0 es mk simplemente. Y entonces nos termina quedando esto, que es precisamente lo que aparece aquí. Ajá. Y entonces lo que estamos haciendo, esto lo hacemos para cada k igual a 1 hasta n. La igualdad se preserva. Vamos a sumar. No, es una borrada aquí, a ver. Quito esto. Ahí está, ya apareció todo nuevamente, ¿no? Entonces, la suma es de k igual a 1 hasta n de mkf por la medida del intervalo tk menos 1, tk, ¿quién es? Es simplemente la suma desde k igual a 1 hasta n, que me equivoqué, aquí es n, de el área de estos rectángulos. El rectángulo tk menos 1, tk cruz 0, mkf. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una suma inferior? Mande, dime, ¿qué pasó? ¿Ese es un 0, el que está encerrado entre corchetes? 0, mkf. ¿Este que estoy punteando? Sí, Sí, es un 0. ok. Es el intervalo cerrado 0, mkf. ¿Va? Y entonces, ahí va, alguien me pregunta que por qué puse el 0. Porque vamos a, ahorita esto, poner el 0 tiene una interpretación geométrica. Ahorita vas a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué se pone este 0. Pero si estás de acuerdo en que este número y este número, ¿sí son iguales? Esos dos números que marqué en un círculo, ¿esos son iguales? Sí, ok. Ahorita voy a explicar geométricamente por qué consideramos el 0. ¿Va? Ahorita explico. Profesor, Mande, ¿qué pasó? yo sí todavía no tengo muy claro por qué ese número es el mismo que el de la derecha. Ah, No, ok, no mira. entendí bien. Va de nuevo la cuentita, fíjate. Va, gracias. No, ¿de qué? ¿Cuánto vale? Voy a escribirlo mejor. ¿Cuánto vale el área del intervalo cerrado tk menos 1, tk cruz 0, mkf? ¿Cuánto vale esa área? Según lo que recordé arriba es el producto de las longitudes de cada factor. O sea, hago el producto de tk, hago el producto de la longitud de este intervalo con la longitud de este otro intervalo. ¿Cuánto vale el intervalo? ¿Qué longitud tiene el intervalo 0, mk? MK. Pues mk, ¿verdad? ¿Cuánto vale la longitud del intervalo tk menos 1, tk? Tk menos tk menos 1, ¿verdad? Ah, ya, ajá. Ahora, tk menos 1, ¿quién es? Con la notación con la cual hemos estado trabajando. Es la medida del intervalo
TK menos 1, TK. Y entonces este valor y este otro valor son realmente iguales. O sea, este y este otro resultan ser iguales para cada k igual a 1 hasta n. Lo sumamos y obtenemos esta igualdad. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿O hay dudas? A las dos partes Sí, que profe, muchas usted. gracias. Ok, perfecto. Sí, sí, No, ¿de gracias. qué? No, ¿de qué? Vale, vale. Profe, y Mande. también es cero porque la altura siempre se considera desde el eje, desde el eje X, ¿no? Hasta la imagen. Por eso es que vamos a tomar exactamente justo eso que acabas de decir, es la razón de considerar este intervalo. Ok. Porque considerar este intervalo nos va a dar o sea, este intervalo no es nada más considerado para que salga la cuentita, ¿no? Y se dé la igualdad. Es por una razón geométrica que ahorita voy a explicar y que tú ya en el fondo dijiste, ¿va? Ahorita lo checamos. Conclusión de esto. Hasta ahorita, ¿qué tenemos? Que esta suma inferior, ¿qué es? Es la suma de las áreas de los rectángulos TK menos 1, TK cruz 0, MKF. Estamos sumando todas las áreas de estos rectángulos. Tomamos el rectángulo T0, T1 cruz 0, M0. Después tomamos el rectángulo T1, T2 cruz 0, M1. Y así nos vamos rectangulito por rectangulito y vamos calculando sus áreas. Sumamos todas esas áreas y ¿eso qué nos da? Esta suma inferior. ¿Va? Bueno, ok, es una suma de áreas de rectángulos. Pero, ¿qué más podemos decir? Pues eso es lo que sigue. Bajo. Y aquí está la interpretación geométrica. Fíjense. ¿Qué representa MK? MK es la altura de estos rectángulos. Vamos a concentrarnos en este de aquí en medio, que es el caso general. Ajá, es el TK menos 1, TK. ¿Ok? Fíjate lo que estamos haciendo. Primero tomamos una partición de nuestro intervalo AB. Tenemos nuestra función acotada, aquí está. Particionamos al intervalo A, B. Vamos a fijarnos en el késimo intervalo inducido por la partición. Nos fijamos en este intervalo. Nos fijamos en la altura MK minúscula. Este rectángulo, ¿cómo lo podemos describir? Pues es el rectángulo que describimos aquí arriba. Es el rectángulo TK menos 1, TK cruz 0, MKF. Fíjate que ese rectángulo se queda entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Ok? Entonces, estos rectángulos, todos estos que construimos aquí, usando MK minúscula y nuestra partición, todos estos rectángulos se quedan por debajo de la gráfica de la función y encima del eje X. Ajá. ¿Y qué cumplen? Pues en el fondo ¿por qué los definimos? Porque esos rectángulos, esa suma de rectángulos va a aproximar al área que queda entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí hay un error a la hora de aproximar. Por supuesto, es una aproximación. Aquí hay un huequetillo. Es un área que no estamos calculando. Pero esos rectángulos, intuitivamente lo que están haciendo es aproximar el área que está entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es como la conclusión de todo esto? Que las sumas inferiores de F respecto a una partición P es una suma de áreas de rectángulos. Y esa suma de áreas de rectángulos aproxima al área que queda entre la gráfica de F y el eje X. ¿Por dónde aproxima esta suma de áreas al área debajo de la gráfica de la función? Por abajo. Ajá, porque como tomamos los ínfimos, si te das cuenta, todos estos rectángulos quedan por debajo de la gráfica de la función, porque tomamos los MK minúsculas, que son los ínfimos de los f de x, tal que x toma un valor en este intervalo. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Hay dudas o va bien todo? A ver, déjenme ver. Alguien pregunta, si a la suma inferior le faltan huequetillos, a la suma superior le sobran. Exactamente, eso es lo que vamos a ver ahorita. A las sumas inferiores, aquí hay como huecos, ¿no?
partes del área de la gráfica de f, bueno, es eso que estoy marcando de rojo, es parte del área que está entre la gráfica de f y el eje x. Y es área que no están considerando estos rectángulos. Ajá. Entonces, a las sumas inferiores les falta un poco tal vez para que sean el valor del área debajo de la gráfica de la función. Y con las sumas superiores va a pasar lo contrario. Va a sobrar. Vamos a tener área de más. ¿Va? Pero vamos a pasar a dar bueno, falta ver la interpretación geométrica de las sumas superiores, que tú ya lo dijiste, ya lo acabas de decir, pero vamos a hacerlo con cuidado, ¿vale? Alguien me pregunta, profe, ¿ahora los intervalos inducidos tienen la misma longitud? No. Así es el dibujo, parece que todos tienen la misma longitud, pero no tiene por qué ser así. O sea, la partición P es cualquier partición. No tiene por qué ser homogénea. ¿Ok? Que en el dibujo, me acabo de dar cuenta que me quedó como una tipo homogénea, ¿no? Pero no, no tiene por qué ser una homogénea. Alguien pregunta, ¿y si restamos la suma superior menos la suma inferior, podemos encontrar el error de aproximación? Por supuesto que sí. El compañero lo que dice es, toma tu suma superior, toma tu suma inferior, haz una resta y te puedes dar cuenta como de qué tanto error hay a la hora de aproximar. Sí, sí se puede hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, la diferencia de una suma superior con una suma inferior, más otras cositas, van a generar un criterio para ver cuándo una función es o no es integrable. Pero para eso todavía falta un ratito. Yo creo que el lunes o el martes estamos probando ese criterio, así que aguanten tantito. Pero sí, sí nos puede servir para ver el error de la aproximación. ¿Qué más? ¿Otras dudas? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende la interpretación? Formalmente, pues basta con esto, ¿no? O sea, si nos fijamos en todo lo formal, pues esto, esta es la suma inferior y la suma superior de f respecto a la partición P. Y de principio podríamos trabajar solo con eso, ¿verdad? Pero le dimos una interpretación geométrica tanto a la suma inferior como, bueno, ahorita a la suma inferior. Ahora vamos a darle una interpretación geométrica a la suma superior. Vamos para Maestro, allá. antes de ir a la suma superior, ¿podría volver a explicar la inferior? Sí, ¿qué quieres que explique de la suma inferior? ¿Qué detallito ahí hay dudas? Bueno, es que dije mucho de las sumas inferiores, por eso te pregunto, o sea, exactamente qué es lo que no te quedó claro. Bueno, no sé, no sabe Por, por por dónde ejemplo, empezar. este paso de aquí, de las igualdades, No, eso está bien, la interpretación geométrica. ok, estos rectángulos, ¿no? ¿Qué onda con estos rectángulos? Ajá. Ah, mira, fíjense, a ver, porque fíjate que otra persona también me preguntó ahorita lo mismo. Volver a explicar la interpretación geométrica. Sí, mira, checa. Estos rectángulos, los que construimos, ¿quiénes son? Son los rectángulos TK-1, TK cruz 0, MKF. Estos están construidos para cada K igual a 1 hasta N. Ajá. Entonces, MK, ¿quién es? Es el ínfimo de los valores de la función en el intervalo cerrado TK-1, TK. Son ínfimos. Ajá. Entonces quedan por debajo de los valores de la función en ese intervalo, en el TK-1, TK. ¿Eso cómo se ve geométricamente? Mira, aquí está. Fíjate en este rectángulo café. Este rectángulo café es precisamente este de aquí. Tiene base el intervalo TK-1, TK. Tiene altura este intervalo, el 0, MKF, que es justamente esto de aquí. Entonces, realmente, este es el rectángulo, este de aquí, el de arriba. Gráficamente, el rectangulito café es este. Ajá. ¿Por dónde queda? Queda por debajo de la gráfica de F. ¿Por qué? Porque estás considerando los ínfimos. Ajá. Te fijas en todos los valores que toma la función en este intervalo. Ok. ¿Cuáles son los valores que toma la función en este intervalo? Pues más o menos como que serían estos, ¿no? Estos que acabo de marcar de rojo nuevamente. Estos de aquí. Entonces te fijas en el ínfimo del conjunto de valores de la función en ese intervalo. ¿Cuál es el ínfimo? Pues nuevamente es un dibujo, ¿no? Entonces, como que el dibujo indica que este es el ínfimo, esta alturita, esta. Ajá. Y entonces, este rectángulo, ¿qué le pasó? Pues se quedó por debajo de la gráfica de la función
entre la gráfica de la función y el eje X. Entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Ok? Queda por debajo de la gráfica de la función. Este argumento es válido para cualquier K, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es un montón de rectángulos que quedan por debajo de la gráfica de la función. Por cada K nos construimos uno de estos rectángulos. Ahora, nota lo siguiente. Uno intuye que esa suma de áreas de rectángulos como que aproxima al área de la gráfica de la, bueno, el área que queda entre la gráfica de la función y el eje X. Pero solo es una aproximación, más no una igualdad. ¿Por qué? Porque aquí dejamos algunos huequetillos. Ajá. Entonces, ahorita lo que tenemos es que la suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual al área comprendida entre la gráfica de F y vamos a ponerlo así, y el eje X, ¿no? Puso una X como mayúscula para referirnos al eje X, ¿no? Ahí está. Y esto denota el área entre la gráfica de F y el eje X. Entonces, lo que ahorita notamos es que se da intuitivamente, de una manera muy intuitiva, la suma inferior y el área están relacionados así, están relacionados vía esta desigualdad. Esa es la interpretación geométrica. ¿Cómo lo ven tú, Santi, y la otra persona que me preguntó? ¿Si está bien o hay dudas? Creo que sí está bien. Vale, vale. La otra persona también que preguntó, ¿está bien o sigue habiendo dudas? Ah, bueno. Bueno, si hay dudas me dices, va. Alguien escribió para Maestro, aproximar. una cosa. Ah, Usted dijo, bueno. perdón, usted dijo que la base de ese cuadrado, del más pequeño, es TK-1, TK, ¿no? Ajá, la base es esta. Del cuadrado. Ajá. ¿Y la altura? Porque vendría siendo entonces MKF. Ah, ok. Ya entendí. ¿Ya Vale. quedó? Sí, seguro. Va. A ver. Alguien me pregunta, para aproximar mejor tenemos que tomar muchas particiones cercanas a infinito. Y si es así, ¿cómo trabajamos la suma de los rectángulos? Esa es una muy buena pregunta, solo que eso se adelanta, está, bueno, como que vas un paso adelante. O sea, eso lo vamos a ver en unos minutos. Sí, ya nos quedan más 17 minutos. Pero bueno, ahorita vamos hasta dónde llegamos. Eso lo vamos a ver en un momento. O la siguiente clase a lo mejor. Pero sí tenemos que ver cómo, o sea, una pregunta que surge de forma natural es la siguiente. ¿Ok? Estas sumas, las sumas inferiores son las sumas de áreas de rectángulos. Esas sumas de áreas de rectángulos quedan por debajo del área entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Cómo podemos hacer? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos hacerle para que las sumas inferiores cada vez se aproximen mejor al área entre la gráfica de la función y el eje X? Y la clave está en refinar. Cuando tú refinas una partición dada P, va a ocurrir que las sumas inferiores se van a ir haciendo más gorditas, van a cubrir más partes de la gráfica de F, bueno, entre la gráfica F y el eje X, y entonces vas a tener una mejor aproximación. Pero ello ya me adelanté. Eso al ratito lo voy a comentar. Pero eso es lo que se tiene que hacer básicamente, refinar. La clave está en refinar. Refinas y obtienes una mejor aproximación. ¿Ok? Bueno, si hay más dudas me dicen, ¿vale? Voy a continuar. Bajo. Y ahora damos la interpretación de las sumas superiores. Fíjense, la suma superior de F respecto a la partición P, por definición, es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula por la medida del intervalo TK menos 1, TK. Y nuevamente hacemos lo mismito que se hizo hace rato, pero ahora con MK mayúscula. MK mayúscula se podría pensar como la longitud de este intervalo, el que estoy marcando, el 0, MK mayúscula. Y TK menos 1, la medida de TK menos 1, TK, pues es la longitud de este intervalo, el TK menos 1, TK, justamente. Entonces, un sumando de tu suma superior, o sea, este tipo, se puede pensar como el área de este rectángulo. Ajá. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es hacer la suma desde K igual a 1 hasta M de las áreas de los rectángulos TK menos 1, TK, cruz 0, MK mayúscula. Ajá. ¿Y esto qué nos está diciendo?
que la suma superior de F respecto a la partición P se interpreta geométricamente como la suma de las áreas de los rectángulos TK menos 1, TK, cruz 0, MK mayúscula. Aquí hay que ponerle el piquito, ahí está. Entonces, así, bueno, entonces, ¿qué es una suma superior? Es la suma de las áreas de los rectángulos de esta forma. TK menos 1, TK, cruz 0, MK mayúscula. Ajá, ahora es MK mayúscula. ¿Y eso en qué repercute? Se parece mucho a la cuentita, ¿no? Tenemos estos rectángulos, pero aquí es MK mayúscula. Ya no es MK minúscula, como aquí arriba. No, ahora es MK mayúscula. ¿Eso geométricamente en qué afecta? Ah, pues vamos a ver. Fíjense. Ahora estamos considerando los supremos. Vamos a pararnos en el késimo rectángulo. Aquí está. Ese rectángulo es precisamente este. Tiene base TK menos 1, TK. Perfecto. Y su otro lado, el otro intervalo, factor, es el 0, MK mayúscula, que es esta altura. Ajá. Justo lo que hacemos es fijarnos en todos los valores que toma la función en este intervalo, en el TK menos 1, TK. Nos fijamos en el supremo de esos valores. En el dibujo, ¿qué se siente? ¿Qué se ve? Que este va a ser el supremo, ¿no? Este segmento va a ser el supremo. Entonces, este es el rectángulo resultante, el que tiene altura MKF y base TK menos 1 y ubicado en esta parte del plano. O sea, este rectángulo es precisamente este de aquí. Ajá. ¿Qué notan? ¿Qué observan con estos rectángulos? ¿En qué difieren respecto a los rectángulos de las sumas inferiores? Pues que estos rectángulos se comen a la gráfica de la función, por decirlo de alguna manera. Esos rectángulos tapan a la gráfica. Ajá. Pero tienen área de más. Por ejemplo, este cachetito de aquí es área de más. O por ejemplo, en este de aquí tenemos área de más. Área de más, área de más aquí también. Área de más. Ahora estos rectángulos, ¿qué pasa? Pues se aproximan por arriba. Las sumas superiores intuitivamente ahora están por encima del área que queda entre la gráfica de la función y el eje X. Ajá, ahora eso es lo que está pasando. ¿Sí me entienden? Y entonces Eso las último sumas superiores podría aproximan volver a repetirlo. por abajo, por arriba. Las sumas superiores se aproximan por arriba al área entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Ok? Ahora sí, Santiago, te escucho. Perdón, es que estaba Sí, explicando algo. perdón, no se preocupe. Eso último, lo ultimito que dijo, ¿podría volver a repetirlo? Lo de los errorcitos. Ah, lo ultimito, ok. Lo que marqué, ¿esto? Lo de las desigualdades. Ajá. Ok, mira. De darnos cuenta de que las sumas superiores son la suma de áreas de rectángulos que se comen a la gráfica de la función, o sea, quedan encima de la gráfica de la función, nos damos cuenta de que, ok, sí aproximan, pero ahora hay un error cometido porque ahora tenemos área de más. Fíjate, todo esto que estoy marcando de rojo es área de más. Nosotros queremos que esas sumas superiores se aproximen. Sí, pero aproximan por arriba porque te están dando área de más a lo que hay entre la gráfica de la función y el eje X. Entonces lo que tenemos es esta desigualdad. ¿Ok? El área entre la gráfica de la función y el eje X queda por debajo o es igual a la suma superior de F respecto a la partición P. Y todas estas ideas salen pues de la interpretación geométrica tanto de las sumas superiores como de las sumas inferiores. ¿Ok? ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? En general todos. ¿Está bien o hay dudas? Díganme, por favor. ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Vale, vale. Bajo. Y una observación. Ah, bueno. A ver, aquí va un... Vamos a agarrar este dibujo y quiero que me digan qué es más grande, si una suma superior o una suma inferior. Vi el dibujito, fíjense. Si nosotros encimamos los dibujos, ¿en dónde queda más área? ¿En la suma superior o en la suma inferior? Pues como que en la superior, ¿no? En la superior hay mayor área porque ahí en la superior estamos considerando MK mayúscula y en la suma inferior a MK minúscula. MK mayúscula, ¿qué es? Un supremo. ¿Qué es MK minúscula? Un ínfimo.
Ajá. Entonces, ¿qué creen que vaya a pasar? Esto es un dibujo, ¿no? Y esto que acabo de explicar con encimar un dibujo con el otro, pues solo es una idea intuitiva. Pero ¿qué creen que ocurre en general? Pues va a pasar lo que dice el siguiente teorema. Si tenemos una función, definir un intervalo como b a los reales, acotada, entonces para cualquier p partición del intervalo a, b, se cumple la siguiente desigualdad. Siempre la suma inferior de f respecto de p es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición p. Es algo que siempre, siempre va a pasar y eso lo acabamos de ver encimando un dibujo sobre otro. Sobreponemos uno sobre otro y vemos que los rectángulos de las sumas superiores tienen más área que los rectángulos, las áreas de los rectángulos de las sumas inferiores. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a hacer la... ¿Podría enseñar Ah, otra vez el dibujo de la ah, última? claro que sí. Claro que sí. Miren, chequen, Gracias. chequen. A ver, ahí va otra vez esto. A ver, Ya queda. ahí está. Yeah. O sea, los encimamos. ¿Y qué obtenemos? Pues que las sumas superiores tienen más área que las sumas inferiores. Y se hace muy extremos, se puede dar la igualdad de la suma superior y la suma inferior. Ajá, ahorita les enseño. Oh, déjenme acomodar bien el dibujo. Ahí está. Ya. Justo como dijo el compañero. Esto lo quiero decir por lo que escribió un compañero. El igual sería para las funciones constantes, exactamente. Para las funciones constantes, la suma inferior y la suma superior van a coincidir. Y se puede probar que... no, olvídenlo, no. O sea, si todo es constante, cumple que la suma inferior es igual a la suma superior. Una pregunta muy interesante es preguntarnos, ¿qué funciones tienen la propiedad de que para toda partición la suma inferior y la suma superior coinciden? Y se puede demostrar que son precisamente las funciones constantes las únicas que tienen esa propiedad, ¿vale? Pero bueno, esa es otra historia, es un ejercicio de hecho de su guía, que ya pronto la voy a subir, pero bueno, ahí va. Entonces, vamos a demostrar este teorema, que es bastante fácil de probar. Fíjense, ahí va. Demostración. Pues vamos a tomarnos P, una partición del intervalo cerrado a coma B, fija pero arbitraria. ¿Por qué? Porque aquí está el cuantificador para todo, ¿no? Entonces tomamos una partición del intervalo cerrado a coma B fija pero arbitraria y vamos a notar lo siguiente. Notemos que para cada k igual a 1 hasta n, mk minúscula, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalo cerrado, tk menos 1, tk. ¿Cómo se compara ese ínfimo con el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en tk menos 1, tk? ¿Cómo se compara este número con este número de aquí? Y este menor o igual, ¿verdad? Ahora, este supremo, ¿quién es? Pues es mk mayúscula. Ajá, por definición, simplemente. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para cada k igual a 1 hasta n, mk minúscula de f es menor o igual a mk mayúscula de f. Déjenme, le pongo la raya. Ahí está. Y entonces, para cada k igual a 1 hasta n, estamos de acuerdo que si en esta desigualdad multiplicamos una constante positiva o mayor o igual que 0, la desigualdad se va a preservar. Si le multiplico un número a mayor o igual que 0 en ambos lados de la desigualdad, ¿qué le pasa? Se preserva. Ajá. Y entonces, si yo le multiplico estos términos, pues la desigualdad se va a preservar. Y entonces lo que obtengo es que mk minúscula por la medida de tk menos 1, tk es menor o igual a mk mayúscula por la medida de tk menos 1, tk. ¿Ok? Estas desigualdades se valen para cada k igual a 1 hasta n. Entonces tenemos algo de este estilo. A1 es menor o igual a b1. A2 es menor o igual a b2. AN es menor o igual a bn. ¿Qué pasa cuando sumamos todas estas desigualdades? Se preserva la desigualdad, ¿verdad? Y entonces lo que obtenemos, sumando desde k igual a 1 hasta n, es lo siguiente. Fíjense en lo del medio primero. Si sumamos, obtenemos esto. La suma desde k igual a 1 hasta n de mk minúscula por la medida del intervalo tk menos 1, tk es menor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de mk mayúscula por la medida del intervalo tk menos 1, tk.
pero la suma del lado izquierdo es la suma inferior de f respecto a la partición P. ¿Por qué? Por simple definición. Y la suma superior y la suma del lado derecho, por definición, ¿quién es? La suma superior de f respecto a la partición P. Y entonces tenemos esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Si está bien o hay dudas. ¿Qué probamos? Que para cualquier P partición del intervalo cerrado, la suma inferior de f respecto a la partición P es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición P. ¿Todo bien, seguros? ¿Sí? ¿Nada de dudas? Bueno, bajo. Y lo que sigue sería un ejemplo. Y ahí sí, el problema está en que este ejemplo pues sí nos va a llevar un rato. Aquí es donde aparece la cúbica. Ven que les decía que vamos a calcular MK minúsculas y MK mayúsculas con la X cúbica. Aquí se van a hacer, miren, vean. Todas las cuentitas que hay que hacer. Esto nos va a llevar pues un ratote. Entonces, claro que sí, le regreso a la demostración. Por supuesto que sí. Entonces, ahí está, ¿eh? Entonces yo creo que eso lo vamos a hacer mañana. Ajá. Cristian y David no pueden avanzar sin esto. Entonces yo creo que mañana yo doy la clase. Pero empezaría a las 12. Ajá. A ver, déjenme pensar bien esto. No, mejor les comento al ratito cómo le vamos a hacer. ¿Va? O sea, sí, yo creo que mañana hay que terminar esto. Es un hecho. Se tiene que terminar a fuerzas este tema. Porque ellos no pueden avanzar sin la definición de función integrable. Entonces, no sé si mañana a Cristian le pongo a ver esto, justo las mismas notas, ya para que no tenga que escribir nada. O yo lo hago, o no sé, voy a pensarlo, pues es un hecho que mañana continuemos con esto, y si alcanza el tiempo, pues hacemos ejemplos de cómo demostrar que una función es integrable o no integrable, lo que significa eso, porque todavía no hemos dado la definición, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces yo creo que hasta aquí le dejamos porque ya no podemos avanzar más. Este ejemplo nos va a llevar un ratotote. Nos quedan 2 minutos aparte. Pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, Luego, profesor. profe, Hasta gracias. luego, profe. Nos vemos. Maestro. Luego, gracias.